Bienvenidos al canal. Hoy queremos compartir un tema de suma importancia para todos los jubilados. Ayer se llevó a cabo una reunión clave en la Comisión de Diputados en el Congreso, donde estuvieron presentes Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y Cristian D. Alessandro. También fue invitado el director del PAMI, Esteban Leguizamón, pero lamentablemente se negó a asistir. Antes de continuar con el video, quiero tomarme un momento para felicitar al doctor Cristian D. Alessandro, quien tuvo el valor de decirles en la cara a los diputados todo lo que pensamos los argentinos sobre la crueldad del gobierno hacia nuestros jubilados y pensionados. Su intervención fue un reflejo de la indignación de miles de personas que ven cómo se vulneran los derechos de quienes dieron toda una vida de esfuerzo por este país. Sepa que los altísimos salarios que tienen todos ustedes hoy, cuando lleguen a la jubilación, van a tener un tope de hoy 1.700.000 pesos, como mucho. Y van a volver a tener la obra social del PAMI. Diputada, va a tenerle el PAMI, salvo que tengan cuentas offshore, ellos y las esposas de ellos, que puedan sustentarse la salud a futuro. Pero el PAMI lo va a tener usted, diputada. No dialoguemos, por Entonces favor. no, porque se hizo cargo. No, terminemos. Bueno, con esto cierro. Espera. Déjalo, ya terminó. Sí. Le vamos a dar la palabra al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de Cava. Gracias, presidente. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes un tema que para nosotros es crítico, no solo de ahora, es decir, el tema del medicamento parece no tener remedio en Argentina. Y el PAMI ha sido un instrumento de lo que son las tres cámaras que conformaron la industria en junio del 97, donde a partir de ese momento se cartelizó la actividad y se impuso desde el PAMI, de lo que era el contrato PAMI en aquel momento, con un contrato capitado. El PAMI pasó de gastar en el mes de junio del 97 por control de farmacia 8 millones de pesos o dólares, que existía la convertibilidad. No se asusten que no voy a quedar en la historia, es muy breve. Pero pasó un contrato capitado de 20 millones de pesos o dólares sin pandemia ni epidemia de por medio al mes siguiente. En ese momento los destinos del PAMI lo regía Víctor Carlos Alderete. Y también en paralelo con esto estuvo el intento de privatización en las 4 grandes redes del instituto. Recuerdo, y mi homenaje a mi compañera Alicia Oliveira, con ella en su momento hicimos un amparo y gracias a la jueza Estela García de Contencioso Administrativo de la ciudad se logró parar la privatización cuando ya se estaba firmando el acuerdo. Tuvo que ir a notificar directamente a la jueza porque el oficial notificador no lo dejaron entrar al PAMI. Y decía que aquellas lluvias van trayendo estos barros, porque el PAMI es 1/3 del mercado del medicamento. Y el que maneja el tercio, el que pone las condiciones del tercio, condiciona al resto del mercado. Por lo cual señalo este problema estructural porque condiciona todo el sistema de salud. Hoy tenemos, y cuando digo hoy, ya desde hace tiempo, un grave problema en el sistema en términos de la atención primaria. No tenemos médicos, tenemos muy pocos sobrecargados, y esto lo menciono porque es la llave de entrada al sistema. Nosotros hablamos siempre de polifarmacia, hablamos de automedicación,
Y esto lleva a que estos vicios se reproduzcan y que sea un buen negocio para la industria, un muy mal negocio para los ciudadanos que lo sufren, para los profesionales. Esta crisis del sistema se profundizó a partir de la pandemia. Simplemente menciono, no tenemos salud mental, no existe la salud mental como concepto. Tenemos un bajo grado de rehabilitación en pacientes, sobre todo en los pobres, que no tienen alternativa. Al día de hoy no tenemos internación en Rampé, no hay camas de Rampé, residencia de adulto mayor con control psiquiátrico. Y tenemos pacientes demenciados todos los días, en larga espera, con familias que no los pueden contener. Inclusive fue un escollo para el paciente crónico la ley de salud mental en términos de sus efectos. Es decir, no teníamos la red suficiente y necesaria para satisfacer lo que la ley de salud mental preveía. Y en términos de esto, lo que nos encontramos que este problema va generando una mala utilización del medicamento, pero no por decisión del paciente. Porque el paciente hace lo que puede, no se levanta un día y se le ocurre tomar medicación. Ahora bien, yo nací a mediados del siglo pasado que se decía que donde había una necesidad había un derecho. Parece en el siglo XXI, donde hay una necesidad hay un negocio. Y la industria es parte de este negocio. Y financia cuestiones santas y otras no. Pero me parece que ahí tenemos que ver cómo articular un sistema que sea racional. Decía de la crisis del sistema de salud, hoy estamos perdiendo lo más difícil de recuperar, que es el recurso humano. En términos del paciente crónico, que es con quien trabajamos habitualmente, ese paciente añoso, no tenemos tan siquiera médicos, enfermeras, auxiliares, cuidadoras, porque las pagas son muy malas, las condiciones de trabajo también lo son, y quienes se van recibiendo en estos años no se quieren hacer cargo del paciente crónico. Es decir, esto es muy complejo, y si no tenemos sistema de salud, vamos a tener medicamentos tirados a la marchanta. Y todo lo que ustedes lo saben, lo que se mete uno adentro del organismo no es inocuo. Apareció esto de los eventuales, los prazoles, ibuprofeno y demás, que no se pueden usar como caramelos. Es decir, desde la terapéutica, más allá del precio, más allá del descuento. Es decir, después si tenemos un problema en la mucosa gástrica o tenemos una falla renal, no sabemos a qué se obedeció. Entonces, dentro de esta complejidad viene el disparate. Es decir, que no empezó la semana pasada, empezó en agosto. Tal vez muchos no observaron porque era una noticia alambicada, inexplicable. Desaparecían 44 moléculas del Vademecum PAMI. Y como llamaban periodistas y demás, son 44 medicamentos. Nunca se explicó. Saben ustedes bien que de una molécula puede haber 100 medicamentos, 1000. Y eso no fue un tema menor. Nosotros pedimos reiteradamente que se informe la lista de los medicamentos, más allá de que se nos informe a nosotros, lo de menos, que lo sepan los pacientes y los médicos. Porque en razón de eso también fueron mutando descuentos. Medicamentos que tenían el 80% para atender patologías crónicas pasaron al 50%. Y en ese revoleo se iba achicando el programa del vivir mejor,
iban desapareciendo medicamentos que estaban al 100. Esto en el marco de dos cosas. Que mis coetáneos, yo soy un viejo, pagamos ese medicamento durante 30 años sin usar el servicio. Es decir, todos somos quienes aportamos a PAMI, por lo cual ahora tiene esa persona el problema que no se lo proveen cuando, después de aportar toda la vida, lo necesita. Por otra parte, el otro gran tema es que el haber es miserable. Es decir, el haber no alcanza para nada. Entonces, realmente ahí estamos en esta encerrona en la que estamos viviendo hoy, por eso la necesidad del medicamento al 100% y a lo que fuere, porque hay 5 millones que están cobrando, a este momento estamos hablando, 329.000 pesos. Nosotros hace 20 años calculamos la canasta del jubilado. Con gasto de vivienda, esa canasta en octubre estaba en 912.000 pesos. ¿Cómo hace alguien con 300? O una persona con discapacidad que cobra 270. O una PUAN que está por ahí. Entonces, esto complejiza mucho más la situación y ese estado de necesidad. Nosotros tendremos 4 o 5 mil actuaciones por temas de salud, que tienen que ver con el medicamento que no llega, que el problema del quirófano, la atención en tiempo y forma. ¿Y qué vamos viendo? Y lo venimos repitiendo y observando, más allá de los gobiernos. Yo parezco un cabrón desde joven, porque no ascribo a tal o cual posición política, sino a los resultados de esa política. Porque como organismo de garantías, tengo que hacer eso. No es que me parece que la política es mala, o que puedo tener o no simpatías por tal o cual, sino en términos de salud y políticas sociales se ven los resultados. Y los resultados son que la gente se agrava y la gente se muere. No es algo que uno percibe simplemente, sino que lo ve en el seguimiento de una actuación. Frente a esto, decía, ese proceso que empezó, que luego de las 174 moléculas se quitaron 90 y pico más y demás, hasta que la semana pasada, lo que en realidad no se dijo es que se le dio fin al programa Vivir Mejor. Y se volvió a una vieja práctica en PAMI que era el medicamento por vía de excepción. No se lo llama como tal, pero esa disposición que ustedes vieron con requisitos grotescos, a no ser que son dramáticos para el jubilado, es del 2005, no es nueva. E inclusive era tan complicado el enunciado que operativamente no se podía hacer. Lo advertimos el miércoles pasado a PAMI. Sabemos que dicen no, hoy hay funcionarios que creo que culturalmente no entienden los cambios. Dicen no, pero se puede hacer por vía informática. Primero, los que tenemos un exceso de juventudes acumuladas no somos nativos de la informática. Segundo, que los que ganan 300 o 400 mil pesos no pueden ni pagar para tener Wi-Fi. Tercero, que era todo un jeroglífico que no podía acceder el jubilado. Entonces, dice, bueno, pero pueden venir a la agencia. ¿Y qué pasa en la agencia? La cola, hay una trabajadora social, en agencia dan turno para atender a ese paciente, para dentro de una semana, dentro de 15 días, y tiene que estar la trabajadora social, que tiene una carga de trabajo monumental, porque tiene que hacer la encuesta social para la internación de tercer nivel, etcétera, etcétera. Vale decir que aún
cuando se abre la posibilidad de hacer el trámite personalmente, son colas enormes, esperas enormes. Ahora, fíjense, nosotros atendemos normalmente 200, 300 casos por día. El miércoles pasado, cuando surgió la especie, tuvimos 800. No porque hubiese pasado algo a esa persona directamente que le hubiesen negado el medicamento, porque se habían enterado. Por lo cual, el gravamen para ese paciente es enorme, para él y para su familia. Es decir, esto es, y lo vengo diciendo a través del tiempo, cuando se toma una medida más de esta característica, donde está en juego la posibilidad de continuar en tratamiento, de empezarlo, hay que ser muy cuidadoso en términos de cómo presentarlo. Es decir, porque ese paciente está dependiendo precisamente, no se sabía, porque no fue explícito, que los tratamientos para patologías que tienen leyes especiales siguen al 100% y demás. Entonces, vino gente con problemas oncológicos, vinieron diabéticos, es decir, medicamentos que no estaban dentro de esto. Pero en el revoleo, la angustia para todos. Y sabemos que alguien que está con un tratamiento severo, las defensas bajan con este tipo de noticias. Cuando ya notamos desde hace mucho tiempo que el jubilado en Argentina, que este es el otro tema y no me extiendo, termino con lo de las moléculas, el jubilado en Argentina no consume el medicamento conforme la prescripción en términos de dosis que le da su médico, sino que lo consume conforme lo que tiene en el bolsillo para poder comprar. Esto en la atención diaria se ve y lo vemos, y viene la persona y dice, mire, tenía que tomar 2 losartán por día, pero tomo 1, y alguna cosa que genera una gran ternura y un gran dolor, dice, pero yo comparto con mi señora, con mi pareja, y tomamos 1 cada uno. Esos tratamientos no sirven para nada. El sistema gastó, el jubilado gastó, y la industria ganó. Entonces, es más, les confieso acá la intimidad. Yo provengo del sistema de salud. Voy una vez por semana o al hospital que trabajaba yo o algunos otros a buscarme muestras, porque vienen y dice, doctor, mire, tengo que tomar esto, pero no puedo, porque es al 50, es al 80, lo que fuera. No pueden pagar nada al jubilado. ¿Y qué es el medicamento que dejan de tomar? Es de las enfermedades asintomáticas. Entonces dice, no, porque es para la presión, pero yo ando bien, me cuido, camino, como con poca sal. Claro, estoy bien, no siento nada. Claro, el primer síntoma en muchos casos es el último. Es un infarto, un ACV. Digo, en estas condiciones está la situación de la atención diaria. Por eso, y concluyo, cuando desaparece materialmente el vivir mejor, hay que articular una forma de sustituirlo por cuestiones mucho más racionales. La imbecilidad de que el de 388.000 pesos, no sé cuánto, es el tope, como si el de 400 no se estuviera muriendo de hambre, no tiene que ver. Es decir, ahí lo que hay que hacer es un informe social con el Estado de la necesidad del medicamento que prescribe el médico con una pequeña epicrisis. ¿Y cuál es la situación de esa persona? Habían puesto en la original, esto es una revelación, un automóvil de menos de 15 años de antigüedad. Lo bajaron a 10. En muchos países no podría circular por razones de seguridad. Ahora sí, hay muchos jubilados que tienen un cochecito. ¿Saben para qué? Para laburar, porque si no se mueren de hambre. O porque a nuestra edad uno empieza a tener problemas de motricidad o movilidad,
Disparate. Yo le decía a la gente de PAMI públicamente, ¿qué hace cuando tiene que comprar el medicamento y tiene el cochecito? ¿Vende la rueda de auxilio o el carburador, según el costo del medicamento? El tema de tener una vivienda y algo más. Los viejos hoy no pueden pagar las expensas. Tenemos pila de casos diarios de aquellos que son propietarios y no pueden mantener su inmueble. Y si heredaron un terrenito en Quemú, que ni se sabe dónde está, se los considera pudientes. El viernes dieron marcha atrás con estas cuestiones, pero la zozobra ya está. Ni que hablar el que tiene una prepaga, que en muchos casos la familia, los que pueden, allegados, pagan una prepaga de las de bajo costo para cubrir los baches de atención que tiene el PAMI. Y hoy eso es impedimento. Hoy aparecía como impedimento. Cuando a su vez las prácticas que se hacen en la prepaga no las gasta el PAMI. Es decir, la situación sería para Groucho Marx nada más si no fuera dramática en términos de sus efectos para los pacientes, para todos aquellos que están viviendo un proceso de enfermedad más allá del PAMI. Así que me parece, yo llamé, en general cuando hago un llamamiento no tengo éxito, si no, no me hubiese divorciado tampoco. Llamé a modificar esto, volver a una estructura de simplemente con el requerimiento del médico, del especialista, con el informe, la trabajadora social puede controlar qué tipo de ingresos tiene a través del padrón ANSES y con eso directamente continuar con la medicación. No resuelve el otro tema de las moléculas que ya no están, de los medicamentos que no sabemos en qué precios quedaron, en qué nivel de descuento, a lo cual debiera informarse a esta comisión y a este congreso, ¿no? Les agradezco mucho, ¿no? Bueno, para terminar con la ronda de los invitados y después le voy a abrir la palabra a los diputados, vamos a escuchar a Cristian D'Alessandro, abogado especialista en Derecho de Previsión Social y en Derecho de las Personas Mayores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy lamentablemente nos toca volver a esta Cámara, a este cuerpo, para hablar nuevamente de la situación de los jubilados, en particular de los afiliados al PAMI, un PAMI que desde que asumió hace un año Javier Milei empezó con la poda indiscriminada de prestaciones, que se materializó la semana pasada en la quita de lo que tenían, del 100% de cobertura en los medicamentos. Absolutamente me niego a naturalizar que por ingresos un jubilado reciba o no los medicamentos al 100% de cobertura. Me niego, porque como dijo el doctor Semino, tanto los trabajadores, tanto los jubilados aportaron durante toda su vida de trabajo, durante 30 años, desde el año 1971, desde el 13 de mayo de 1971, que el PAMI está en funciones. Pero me tomé el trabajo de contarles en este año lo que Javier Milei está haciendo en el PAMI, que se materializó, vuelvo a decir, con estos medicamentos gratuitos que no son gratuitos, pero para que se entienda. Desde hace un año, Javier Milei lo que hizo que, apenas asumieron, hayan quitado el plan alimentario. O sea, les quitó 15.000 pesos que le daban en atención de comida a los jubilados. Nada se dijo. Fue al principio de la gestión. No hubo absolutamente comunicación alguna y ausencia de los directores de PAMI o del director de PAMI, que a propósito venía ya de las gestiones anteriores, que se atornilló en el cargo y empezó con la poda. Nada
al respecto de esto y de lo que se iba a venir. Sí, el 18 de marzo, un comunicado sin fecha, pero están en las redes, es el primer comunicado que el director ejecutivo por lo menos hace mención a la situación difícil del PAMI. Dice, el PAMI está en una situación crítica. Esto es lo que comunicaron. Y entre otras cosas, advierte que el PAMI es un paciente que está en una situación crítica y que, por ende, va a reducir casi en un 50% los rangos jerárquicos. El paciente está en una situación crítica. Este comunicado fue el principio de todos los artilugios que hoy están haciendo, porque con esta excusa de que el PAMI está en una situación crítica, empezaron cortando la aplicación de la vacuna contra la gripe antes de tiempo. Lo hicieron con la excusa de que se cerraba la campaña de vacunación 2024 y que en principio se tendría que abrir 2025, pongo en dudas. En plena oleada de frío, eliminó el programa Calor Mayor. Yo no sé cuáles son de ustedes, diputados y diputadas, diputados de la región patagónica. Bueno, sepan que en pleno julio, en septiembre, ya les digo, 21 de septiembre, el día de la primavera, hubo una tremenda nevada en Cabiagüe, en Neuquén. Una tremenda nevada que la mostraron muy lindo los usuarios en Twitter. Mientras tanto, habían cortado el plan Calor Mayor, que eso significa darle leña, darle frazadas, darle un subsidio o un vale por combustible a los afiliados del sur, que no tienen calefacción propia, en plena nevada, alegando que ya el frío había pasado. En junio hicieron los primeros recortes, junio, julio, agosto, de los remedios de los jubilados, implementando la vieja resolución de Mauricio Macri, la que limitaba la cantidad de remedios con cobertura y poniendo a Javier Milei en lo que es Macri igual Milei, Milei igual Macri. Más tarde se puso en dudas el sistema de validación de recetas electrónicas, un sistema que muchas medicinas prepagas y obras sociales tomaron como ejemplo, en donde el PAMI tiene ese puntapié de haber auditado a través de esas validaciones de recetas el consumo indiscriminado que tanto el gobierno, tanto de Mauricio Macri, tanto de dicen que los jubilados tienen. Se acabó la fiesta de los medicamentos. Sin embargo, el médico de cabecera o el médico especialista no puede recetar más que lo que pone ahí y el validador autoriza por lo que el médico prescribió. Entonces no hay forma que haya libertad para dar medicamentos y que mucho menos un jubilado le dé los medicamentos al hijo, a la hija, o, lo que es peor, lo venda en el mercado negro. Porque es casi imposible. Y yo no creo que ningún médico, hay médicos en la sala, pongan a disposición su título y en juego su título y su honra por una receta del remedio de la presión. No lo creo. No creo que jueguen con un título. Puede llegar a haber. Pero eso no es la estafa y eso no es lo que mueve el amperímetro para que nuestros jubilados hoy se queden sin la cobertura al 100%. Sigamos con brevemente los recortes o lo que empezaron. Pusieron en jaque el sistema de salud de los hospitales y también empezaron a joder, perdonen el término, con el sistema de salud del Hospital Español.
Desreguló, esto es básico, lo dijo el doctor Semino, el precio de los remedios, de los cuales como el PAMI, como principal comprador a la industria farmacéutica, tenía un precio diferencial, más baja que la inflación de los medicamentos que cualquier mortal tenemos en nuestra cobertura de prepaga. Entonces, el precio del medicamento del jubilado no solo aumentó, porque aumentó todo, sino porque aumentó por encima de lo que aumentó la inflación promedio, porque el gobierno desreguló el precio de los medicamentos PAMI. Quitó del vademecum los medicamentos que antes tenían cobertura, haciéndolo de venta libre. El doctor Semino dijo, por ejemplo, el omeprazol, pero toda la línea del Prazol. Eso hace que los jubilados hoy tengan que pagar, y todos nosotros, porque ya no lo tenemos en la cobertura de la obra social, tengan que pagar el remedio sin ningún tipo de descuento, ni siquiera con el 40%. Entonces, y hay más que yo no lo pude chequear porque salieron noticias muy chiquitas, por ejemplo, un centro de rehabilitación que lo pongo en el tapete, no sé si la diputada Albana Bonlovich puede afirmar o rectificar mi noticia, lo que salió en algún momento, que el gobierno no autorizó la inauguración de un centro de rehabilitación en Capital Federal para personas con discapacidad física, que había inaugurado o que había hecho la gestión anterior. Eso no lo sé, salió en alguna noticia, pero cuando intenté indagar no encontré más noticias, más información. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vemos hoy es un pedacito de lo que se va a venir si no se pone un freno, si ustedes no ponen un freno. Digo ustedes, son los representantes del pueblo, los representantes de todos nosotros. Son los que acompañaron, muchos de ustedes, la ley base. Los que acompañaron en no dar el quórum suficiente para rechazar el decreto que, entre otras tantas, impone un montón de emergencias. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que pensar qué es lo que queremos para nuestro país y para nuestros jubilados en particular. El impuesto país que se va y que no lo pretenden prorrogar o cambiar, sostenía y sostiene una parte importante, entre otras cosas, de los medicamentos que tienen cobertura al 100%. Esos medicamentos que hoy el gobierno se los quitó y les hace hacer el trámite del arbolito, de mostrar la pobreza, hace que unos pocos puedan viajar más barato a Brasil. ¿A costa de qué? Y ahí los interpelo a ustedes. ¿A costa de qué? De que millones de jubilados y jubiladas, 5.300.000 jubilados tiene la obra social, de los cuales prácticamente 3 millones se van a quedar sin la cobertura de los medicamentos gratuitos. Ya está dicho lo que tienen un auto de 10 años de antigüedad, la segunda propiedad, eso no me voy a detener. Yo como sociedad, si tengo posibilidad de viajar, bienvenido, pagándolo lo que corresponda. Pero ustedes, que son los que tienen la lapicera como para crear un proyecto de ley implementando un impuesto específico para que se siga sosteniendo los medicamentos con 100% de cobertura, van a ser responsables si no lo hacen o si no hacen algo de que millones de jubilados y jubiladas no puedan tomar el remedio. ¿Y saben qué pasa? La medicina preventiva justamente previene. Todo lo que hoy se está ahorrando el gobierno, o lo que pretende ahorrarse el gobierno, a la larga o a la corta, lo va a pagar el sistema de salud.
porque quien no toma la medicación, salvo un diputado que salió a decir muy livianamente que bueno, ponía en dudas que una persona se muera por no tomar el medicamento. Yo no soy médico, pero 2 más 2 son 4. Si no tomo un remedio, se me va a empeorar la calidad de vida. Entonces, todo lo que no se gaste hoy va a ser un problema mañana. Porque cuando el adulto mayor, la persona mayor y en el rol de jubilado no pueda comprar o no está comprando el remedio y se le empeore la calidad de vida, además de que no come, además de la situación de deterioro cognitivo que empiezan a sufrir, porque la depresión lleva a un deterioro cognitivo, va a ser catastrófico, va a ser la nueva pandemia que el Estado argentino va a tener que soportar, y ahí sí digo soportar, porque la carga va a ser mucho más cruel y más dura. Nosotros, con la doctora Valeria Carrera, ante el pedido de un jubilado que de un día para el otro se quedó sin su medicación de EPOC, que tiene EPOC, yo no soy médico, pero es una situación que la tiene que controlar con la medicación, presentamos una actuación judicial en la que le pedimos al juez que suspenda por al menos 60 días esta carnicería humanitaria. Decimos, no nos contentamos y no naturalizo esto, pero sí que ante la situación se suspenda toda vez que tenemos las fiestas de por medio, días que son inhábiles, vacaciones de los médicos, el rayo del sol y las amansadoras en las colas del PAMI. Todo eso, me decía una médica de cabecera, que provoca o va a provocar que ya en diciembre y en enero, como mínimo, los jubilados tengan que pagar lo que antes tenían de cobertura al 100%. Como mínimo, porque hay especialistas o médicos de cabecera que el turno lo dan dentro de un mes o dentro de 2. Y si el jubilado tiene que demostrar la pobreza y además tiene que ir al médico de cabecera, que están abarrotados también por esta desinformación y esta crueldad que se está dando, la realidad es que tenemos que hacer algo, tienen que hacer algo. Yo planteo ciertas cosas que creo que, al margen de los medicamentos al 100% sin costo, que hoy es lo que nos motiva, pero que en realidad es todo lo que viene haciendo y todo lo que va a pasar, encontré algo que tendrían que saber. El día 12, a ver si lo digo bien, lo anoté, no quiero la información. Salió el 12 de noviembre, el título de Infobae, dice: el gobierno quiere que los jóvenes paguen un seguro de salud para financiar la atención médica en la vejez. El gobierno quiere que los jóvenes paguen un seguro de salud para financiar la atención en la vejez. Es el PAMI. Quiere decir que lo que está haciendo o pensando el gobierno es encerrar el PAMI. Y dice, según supo Infobae, la idea analizada en el Ministerio de Salud es analizada y propone invertir en salud en la juventud para gastar menos cuando llegan los problemas. Es el PAMI. ¿Qué quieren hacer? Cerrarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de esta forma. A las provincias ahorcadas porque no les dan recursos, le van a tirar los viejos en su sistema de salud. Jubilados, y digo mis viejos en el mejor sentido, porque son mis viejos.
jubilados que la mayoría cobran una jubilación mínima. Jubilados que cobran la mayoría una jubilación mínima, o sea que aportan un 3%, que son menos de 10.000 pesos. ¿Qué sistema de salud, sea público o sea privado, se puede sostener con 10.000 pesos? Entonces, el cierre del PAMI es inminente. Entonces ya no van a tener medicamentos, no van a tener plan calor, el programa alimentario, no van a tener nada. Esto lo tienen que saber ustedes porque son los que después van a levantar la mano. Y muchos ya levantaron la mano a favor de este gobierno. Y están sentados acá. Y después despotrican en Twitter diciendo, ¡ay, qué barbaridad lo que hacen! ¡Oh, vamos a llamar a este para interpelarlo! Y son los que levantaron la mano sabiendo lo que iba a pasar. Y tienen la desfachatez de acomodarse en las listas de acuerdo a la ocasión. No es invitado para eso, ¿eh? Sí, es invitado para eso. ¿Sabe por qué, diputada? No dialoguemos. ¿Saben por no qué, dialoguemos. diputada? ¿Sabe Alessandro. por qué, diputada? Porque, y con esto cierro, sepa que cuando terminen sus funciones, diputada, por más altísimos salarios, y si se sintió aludida, póngase el saco, porque usted saltó, sepa que los altísimos salarios que tienen todos ustedes hoy, cuando lleguen a la jubilación, van a tener un tope de hoy 1.700.000 pesos, como mucho. Y van a volver a tener la obra social del PAMI, diputada. Va a tener el PAMI, salvo que tengan cuentas offshores, ellos y las esposas de ellos, que puedan sustentarse la salud a futuro. Pero el PAMI lo va a tener usted, diputada. No dialoguemos, por Entonces favor. no, porque se hizo cargo. No, terminemos. Bueno, con esto cierro. Espera. No. Déjalo, ya terminó. Sí, con esto Ya cierro termina. y digo, Ya termina. ustedes van a tener el PAMI de cobertura. PAMI que ustedes tienen que cuidar. PAMI que ustedes tienen que proteger y defender, porque se están protegiendo y defendiendo ustedes y también van a estar protegiendo a los 5.300.000 jubilados y jubiladas de la República Argentina. Bueno, muchas gracias. Sí, diputada Carrizo. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por haber llegado hasta aquí y por interesarte en esta causa tan importante. Es momento de unirnos y alzar la voz por nuestros jubilados y pensionados, quienes merecen vivir con dignidad después de toda una vida de trabajo. Si este video te pareció útil, te pedimos que lo compartas para que más personas conozcan la realidad que estamos enfrentando. También, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario para seguir sumando fuerza a esta lucha. Gracias por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo video, y mientras tanto, sigamos defendiendo los derechos de quienes más lo necesitan. Hasta pronto.